Aquí está. Ya. ¿Está grabando? No lo sé. Creo que sí. Mm, mm, mm. Bueno, empecemos con lo que nos convoca. Aquí yo preparé una presentación. Lo voy a proyectar ahora mismo. Si tienen alguna pregunta en el camino, no sé si voy a estar muy atenta al chat. Así que si es que no lo como pesco al tiro, es porque no lo vi, así que pregúntenme por eh, micrófono para yo ahí responder preguntas. Bueno, hoy día vamos a hablar de el TDAH, más conocido como el trastorno por déficit de atención. En palabras científicas, el TDAH lo podemos describir como un trastorno neurobiológico caracterizado por eh, un déficit dopaminérgico y noradrenérgico de los circuitos frontostriados que afectan el funcionamiento cognitivo y el rendimiento cognitivo, o sea, el funcionamiento ejecutivo y el rendimiento cognitivo. Pero bueno, a más simples palabras, el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo y sus siglas, como ya lo dije anteriormente, se traducen en el trastorno por déficit de atención. Y se presenta una combinación de problemas persistentes, tales como la dificultad para mantener la atención, la hiperactividad y el comportamiento. En cuanto a los criterios del DSM-5, que ya lo hablamos la anterior vez en la identidad de TEA, que el DSM-5 era una guía diagnóstico, nos dice que los principales criterios para diagnosticar el TDAH son los patrones persistentes de inasistencia o hiperactividad e impulsividad que interfieren en el desarrollo, en el desarrollo. Los síntomas deben presentarse antes de los 12, o sea que en una etapa inicial o una etapa temprana. Deben observarse en al menos dos contextos, puede ser en la escuela, en la casa o eh, no sé, pero a lo que me refiero es que no solamente tiene que decir así como, no es que es desordenado en el colegio solamente, no, tiene que presentarse en muchos contextos. Y al igual que otras condiciones que no se debe explicar mejor por otro trastorno o condición. Estas manifestaciones pueden ser graves, leves o moderadas y puede continuar hacia la vida adulta, pero las personas con el tiempo suelen internalizar estrategias para sobrellevar estas manifestaciones. Bueno, el TDAH tiene tres subtipos que se relacionan con la falta de atención predominante, o sea que se presentan dificultades para mantener la atención, para obedecer reglas simples, perder objetos continuamente, parecer así como que no estoy escuchando cuando realmente, o sea, cuando me están hablando, entre otras. El segundo subtipo tiene que ver con las conductas hiperactivas e impulsivas, que estas conductas se presentan en estar inquieto o dar golpes en las manos, mover los pies, mover las rodillas, hacer movimiento constante, tener dificultades para esperar el turno, eh, hablar o responder una pregunta cuando aún no terminan de hacérmela, conductas hiperactivas, impulsivas. Y el combinado que se presenta como la combinación de los dos anteriores, tanto inatención como hiperactividad e impulsividad. Como ya dije anteriormente, estas manifestaciones pueden disminuir con la edad, pero obviamente las personas, al ser un trastorno del neurodesarrollo, nunca dejan de, o sea, como nunca lo superan por completo porque es una condición, pero sí aprenden muchas estrategias para poder vivir con eso, ya que se entrena. Es como un entrenamiento constante. También como dato, el TDAH ocurre con más frecuencia en los hombres que en las mujeres y se puede hacer una diferencia entre comportamientos entre hombres y mujeres, ya que, por ejemplo, los hombres pueden tener un comportamiento más hiperactivo e impulsivo como el subtipo 2 y las mujeres pueden
parecer más del subtipo número 1, que es como la falta de inatención, como más desatentas, por así decirlo. Por eso, bueno, eso a grandes rasgos con ese dato. Y también hay que recalcar que es importante el diagnóstico, ya que hay que tener mucho cuidado porque es bastante típico que los niños, sobre todo de NT1, NT2, prekinder, primero básico, etcétera, tengan periodos obviamente de atención cortos y parezcan desatentos o súper hiperactivos e impulsivos, pero no significa que tengan este trastorno, esta condición. Al igual que los adolescentes, a pesar de que sean bastante inquietos o inatentos, no significa que todos tengan TDAH. Por eso es que hay que tener bastante cuidado con eh, lo que observamos y tener en cuenta los criterios del DSM-5, ya que hay que, así como en las prácticas o en la vida cotidiana del docente de educación especial, hay que mandar a diagnosticar cuando se presentan estas manifestaciones de forma persistente y afectan notablemente la vida de la persona. O sea que influye tanto en, o sea, influye en la vida diaria de las personas, en la conducta adaptativa. Bueno, y bueno, quise agregar esta diapositiva ya que los profes lo nombraron, pero realmente no sé si es que lo explicaron así, así que siento que es como para entenderlo mejor. ¿Sí? ¿Sí les sirve? Bueno, cuando hablamos de el movimiento en el TDAH, hablamos como una estrategia para las tareas de alta demanda cognitiva. O sea que las personas con TDAH pueden mantenerse quietos y concentrados, pero eso depende de la demanda cognitiva de la tarea. O sea, de cuánta carga mental o recursos se relaciona con la tarea que estoy haciendo en ese momento. Por lo que si una tarea es estimulante, novedosa e interesante, así como ver TikTok o, no sé, armar un rompecabezas, una persona con TDAH puede concentrarse bastante tiempo porque su cerebro está recibiendo suficiente activación y motivación. Espérame, me está sonando mucho el celular. Pero si la tarea es aburrida y requiere de o sea, aburrida, repetitiva o motivante, como por ejemplo leer un libro súper largo de 8.500 páginas, se vuelve obviamente mucho más difícil el mantener la concentración y el autocontrol, porque estas tareas requieren de una carga cognitiva mucho más elevada. Por lo cual, no es que las personas con TDAH nunca se puedan concentrar, sino que depende mucho del tipo de tarea y de la exigencia cognitiva que tenga esa tarea. Y esto tiene relación con el movimiento porque cuando una persona con TDAH se enfrenta a una tarea que requiere mucho esfuerzo mental, como por ejemplo resolver un problema matemático, su cerebro está ahí trabajando full, 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 full. Por lo cual, para autorregularse y mantener una concentración que es necesaria para esa tarea, muchas veces el cuerpo inconscientemente se empieza a mover, como para como una estrategia que o sea, que tu cerebro eh, hace para autorregularse, ya que el movimiento genera una estimulación adicional que ayuda a sostener el esfuerzo cognitivo en tareas complejas. Como por ejemplo, otro ejemplo, no sé si es que me hice explicar, que el niño que tiene TDAH está resolviendo un problema matemático y constantemente está moviendo la pierna, el movimiento de rodilla, que todos hacemos, pero bueno, constantemente está moviendo la rodilla. Por lo cual, ese movimiento de rodilla le ayuda a canalizar la energía y evitar que su atención se apague respecto al problema matemático que está haciendo, porque lo está ayudando a canalizar la energía en ese movimiento. No sé si me explico. Bueno, bueno, en otras palabras, el movimiento constante funciona como un recurso compensatorio para mantener la concentración en tareas de alta demanda cognitiva. Por eso es que aquí le puse que el movimiento es una estrategia para las tareas de alta demanda cognitiva. Y todo esto que está escrito aquí es lo que acabo de explicar, pero
Igual le puse harto texto al PPT para que ustedes después lo puedan ver y estudiar de él. Ok, empecemos con la síntesis del cerebro. Bueno, en primer lugar, desordené un poco el PPT de los profes porque siento que esto es más introductorio para lo otro que explicar esto después. No está como en el mismo orden de los profesores. Así que empecemos. Bueno, la síntesis de las catecolaminas. En primer lugar, la tirosina es un aminoácido que forma proteínas. ¿Y por qué nos interesa saber esto? Porque la tirosina, con esta enzima que está aquí, la tiroxina hidroxilasa, bueno, esta enzima que está aquí, transforma la tirosina en dopa. Y esta enzima que está aquí transforma la dopa en dopamina. Y esta enzima que está aquí transforma la dopamina en noradrenalina y esta que está aquí transforma en adrenalina. Bueno, ¿y por qué esto es importante saberlo? Porque su síntesis se produce a partir de la hidroxilación de otro aminoácido llamado felanina, que entonces que la felanina estaría por acá. O sea que todo es a partir de la felanina. Por lo tanto, la síntesis de la dopamina y la noradrenalina, que son las involucradas en el TDAH, dependen de que nuestro cuerpo tenga a disposición tirosina y felanina. Y ustedes se preguntarán de dónde viene la felanina. De los alimentos, de diversos alimentos. Ustedes los pueden buscar. Realmente no sé cuáles alimentos tiene, pero viene de la comida. Por lo cual, la tirosina se produce de la felanina, que viene de los alimentos, y la tirosina, su síntesis va a formar la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina, que son las que nosotras o nosotros estamos viendo en el TDAH. Bueno, en primer lugar, antes de revisar cómo funciona el menilfenidato, vamos a ver o a analizar cómo funciona un cerebro con TDAH sin absolutamente nada, solamente solo TDAH. Bueno, bueno, en primer lugar, puse esta foto para que como que me puedan seguir y no tener que dibujar, porque estoy segura que los profes le dibujaron una conexión sináptica y así que puse esta foto. Bueno, esta, la neurona A sería la no, la presináptica, la presináptica, la B sería la postsináptica, este es el espacio sináptico, estos serían, aquí dice vesículas sinápticas, pero no les vamos a decir vesículas sinápticas, sino que le vamos a decir eh, transmisores, transmisores de neurotransmisores, y estos son los receptores, estas líneas que están aquí. Okay. Bueno, o sea, transmisores o transportadores. Okay. Bueno, ya que tenemos todos esos conceptos claritos, en un cerebro con TDAH pueden pasar tres posibles procesos. En primer lugar, que la neurona presináptica que está aquí, al momento de liberar los neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina, no libera la misma cantidad que una neurona normal, por lo cual las expulsa o las libera y la neurona presináptica las recibe con total normalidad, pero no tiene suficientes recursos para poder actuar con normalidad, o sea, no tiene suficiente información, no le llegaron tantos, ¿ya? Eso puede ser una. En segundo lugar, puede ser que se generen problemas al captar los neurotransmisores, o sea que en la neurona postsináptica. Eh, Esto puede ser que la neurona presináptica libere los neurotransmisores y en vez de que la neurona postsináptica reciba los neurotransmisores como total normalidad porque los envió la presináptica, estos se queden vagando aquí, como están aquí, en el espacio sináptico. Y no lleguen a su destino final o algunos lleguen, así unos poquitos. Por lo cual, de nuevo, la neurona presináptica no puede trabajar con total normalidad porque de nuevo no le llegan los suficientes recursos para actuar. Y en tercer lugar, puede ser que la neurona presináptica, al liberar los neurotransmisores, en vez de
esperar a que la postsináptica los agarre y se los lleve ella, los recapta, o sea que se los toma de nuevo ella, eh, o los vuelve a recoger, por así decirlo. Por lo cual nunca llegan a la postsináptica. Y de nuevo, la postsináptica se queda sin recursos para trabajar. ¿Se entiende? Ay, me cambió la... ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Ya. Voy a pensar que sí. Bueno, en cuanto al menilfenidato, este es el principal fármaco que se usa en el TDAH y pretende potenciar la atención y las facultades cognitivas. Eh, como por ejemplo, la capacidad de reacción, la velocidad de la respuesta, y entre otras cosas. Antes de ver los... bueno, su clasificación es un estimulante del sistema nervioso central que pertenece al grupo derivado de la piperidina. Ok. Antes de ver de cómo funciona el TDAH o cómo es su efecto en el cerebro con TDAH, los neurotransmisores involucrados, como ya le dije anteriormente, es la dopamina, la noradrenalina y la serotonina. La dopamina es la que participa en la regulación de diversas funciones motoras y emotivas. La noradrenalina está encargada de poner en alerta a nuestro cuerpo, cuando es necesario, obviamente. Y la serotonina es la encargada de regular el humor, el estado de ánimo, el sueño, el apetito y otras cosas. ¿Ya? Puse la misma foto para que estemos en la misma sintonía, ya que lo expliqué anteriormente. Bueno, ¿cómo funciona el menilfenidato en el cerebro con TH? Bueno, lo que puede hacer es que al momento de que la presináptica envíe los neurotransmisores, ¿ya? Y los vuelva a recaptar. Ay, ¿qué es eso? Bueno, no sé qué es. Bueno, no importa. La presináptica, al momento de enviar los neurotransmisores y recaptarlos, como lo dije anteriormente como la tipo 3 creo, el menilfenidato se va a poner como tapón de donde salieron de esos neurotransmisores, cosa de que cuando la neurona los quiera volver a recaptar, esté ahí tapado y no se pueda volver a entrar. Entonces lo obliga a llegar a la postsináptica. Y en segundo lugar es que el menilfenidato eh, ayuda al flujo de neurotransmisores, ya que si hay menos, el fármaco dispondrá muchos neurotransmisores. O sea que el flujo de neurotransmisores va a ser mayor porque a pesar de que haya menos, el menilfenidato va a ser más. Entonces va a ayudar con los otros dos procesos que podrían pasar en el TDAH. Como dato importante, hay que tener mucho cuidado con este fármaco, ya que al ser proveedor de dopamina y noradrenalina, es bastante compensatorio y puede caer o sea, es bastante adictivo, dependiente, entre otras cosas. Por lo cual, en síntesis, sus efectos son ayudar, o sea, los efectos del menilfenidato son ayudar a sobrellevar los estímulos del TDAH en el cerebro, como vimos anteriormente en estas sinapsis que se pueden generar, ya que ayuda a normalizar estas alteraciones sinápticas en las personas con TH, los neutraliza el efecto que produce el TH en el cerebro. O sea, que ayuda al funcionamiento de los distintos procesos que involucran el TDAH, ya que permite el flujo continuo y como el mejoramiento, por así decirlo, de la sinapsis eh, y el flujo de la noradrenalina con la dopamina. En siguiente. Bueno, ahora nos vamos de lleno a qué es la noradrenalina. Bueno, en este apartado aquí es la estructura química.
Realmente no sé para qué les serviría, pero los profesores lo pusieron en el PPT, así que yo también lo pongo en el PPT. Bueno, a grandes rasgos, la noradrenalina es un neurotransmisor que actúa sobre el procesamiento de la atención, el estado de alerta, la regulación del estado de ánimo, la respuesta al estrés, y también actúa como una hormona del sistema simpático, o sea que del sistema de huida y escape, el sistema de alerta, ¿ya? Tiene que ver con la alerta, la atención, entre otros. Eh, en segundo lugar, los profesores pusieron esta foto que muestra de dónde salen este neurotransmisor, ¿ya? Ojo aquí, tome atención. ¿De dónde salen estos neurotransmisores? Esta imagen indica que el núcleo accumbens y el lateral tegmental es de donde saldrían estos neurotransmisores, en, destacando el locus cerebus. Dije núcleo accumbens antes, perdónenme. El locus cerebus y el lateral tegmental. Principalmente el locus cerebus. ¿Ok? Y de aquí se aprecia que salen del tronco encefálico y esa... Espérame un segundo. Bueno, entonces saldrían la noradrenalina salía del locus cerebus y el lateral tegmental y se distribuirían por todas estas zonas. La amígdala, el hipocampo, el tálamo, entre otros. Por lo cual, estas flechitas que se ven aquí sería como el flujo de estos neurotransmisores. Eh, y se distribuyen a lo largo de todo el cerebro, teniendo efecto en la memoria, por el hipocampo, en la alerta, en la respuesta al estrés, eh, por la amígdala, por el neocórtex, el tálamo, entre otros. En segundo lugar, tenemos la dopamina. Esta es la forma química de nuevo. Y la dopamina es un neurotransmisor de nuevo que está relacionado con la motivación, el placer y el esfuerzo. O sea, y el refuerzo. A grandes rasgos, por este lado derecho que está aquí. Ay, ¿por qué me salen estas cosas? No entiendo. Bueno, a grandes rasgos. Ay, es que no lo puse a buscar más encima. No sé por qué me sale dicho. Creo que se va a cerrar la sesión o no. No estoy segura. Mm, bueno, no importa. Vamos a esperar a que suceda lo peor. Y si es que pasa algo malo, les vuelvo a mandar un link. ¿Ok? Perdón, no sé qué pasó. Bueno, por este lado derecho de aquí, donde está la sustancia negra que está por aquí, y también el segmental anterior, que sería acá, en estos dos circulitos que están aquí, sería donde se reparten y se proyectan la dopamina hacia las distintas partes del cerebro. O sea, estas dos partes son la central de dopamina. Mm, mm, mm. Además, la dopamina también está fuertemente relacionada con el circuito de recompensa. Y su estructura, este se estructura eh, mediante la vía mesolímbica, ¿ok? Que incluye el tegmental ventral y el núcleo accumbens, que son las principales rutas dopaminérgicas del cerebro y se proyectan en dirección hacia la corteza prefrontal, involucrando también la amígdala, el hipocampo y siempre la información va hacia la corteza prefrontal. Y bueno, el circuito de recompensa, su función principal es evaluar los estímulos que generan motivación y repartirlos, los que son, o sea, ahí como
No, en otras palabras, es que la corteza prefrontal o este circuito de recompensa evalúa cuáles son los estímulos que generan motivación o que me sirven y dice, ah, ya, esto es beneficioso para sobrevivir, así que los acepto y los manda. Por lo cual, todo esto está relacionado, ya que cuando se expresa un estímulo placentero, se libera dopamina y esto refuerza la conducta y toda la información que llega a la corteza prefrontal es la encargada de recibir si esta recompensa es adecuada o no. No sé si me entiendo. Y la corteza prefrontal dirige que sí o que no y ahí se genera como la recompensa, por así decirlo. Y todo esto está relacionado con el TDAH, ya que las alteraciones en esta vía son las que se encuentran en el TDAH, sobre todo la vía dopaminérgica. Y esta está causada por una hipoactividad o por una hiperactividad. Aún no se sabe, está en estudio. Lo que nos lleva a la comprensión de que los síntomas principales del TDAH, tanto la inatención, la hiperactividad o la impulsividad, no son como procesos o dificultades conductuales, sino que tienen una base neurobiológica de un mal funcionamiento del circuito de recompensa y de la regulación de la dopamina, en particular de la dopamina. ¿Ok? Bueno, en cuanto al balance entre los neurotransmisores, en primer lugar, seguimos hablando de la dopamina y la noradrenalina por siempre, porque esos son los más influenciados en el TDAH. Bueno, para entender primero todo esto, debemos saber que la corteza prefrontal requiere un nivel adecuado de catecolaminas, que es lo que ya dije anteriormente, de la tirosina, la fenilalanina, para un funcionamiento óptico. ¿Ok? Poco de estas catecolaminas que en realidad hablamos de la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina, se van a presentar dificultades en la atención y en la impulsividad. Demasiadas de estas catecolaminas se presentará una respuesta desorganizada.